Andrea Juan, artista visual y curadora. Desde 2002 ha desarrollado el cuerpo de su obra en el medio ambiente, trabajando en imponentes escenarios naturales. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Andrea Juan, yo soy artista visual y bueno, vamos a charlar un poquito de lo que es arte en la naturaleza. Arte en la naturaleza es lo que vengo desarrollando desde hace varios años. Mi formación en artes comenzó en la Escuela de Artes, estudiando grabado, pintura y todas las técnicas más ortodoxas. Pero me pareció interesante salir del estudio, salir del taller y trabajar en el medio natural. Mi primer trabajo en los paisajes fueron en Patagonia, en el año 2000, donde comencé a ver qué pasaba con los glaciares, qué pasaba con el medio ambiente, qué pasaba con todo nuestro espacio y cómo todo se estaba destruyendo. Entonces comencé tomando fotografías, imágenes de video y haciendo investigaciones y trabajando sobre el espacio físico real fuera del taller. Me comuniqué y me puse en contacto con científicos para ver qué les pasaba a ellos y cómo eran sus trabajos y qué es lo que estaban investigando sobre cambio climático. Eso me llevó a un viaje más extenso que tiene que ver con la Antártida. Me pareció interesante continuar mi trabajo de los glaciares patagónicos y ver cómo los glaciares estaban derritiendo y ver qué pasaba con ese trabajo de los científicos en la Antártida. Entonces me puse en contacto con el director del Antártico en ese momento y juntos hicimos la primera experiencia de arte en Antártida. Pude viajar, mi idea era hacer un primer viaje, esto fue en el año 2004. Presenté un proyecto específico, como si fuera un proyecto científico, pero en arte. Y me puse en contacto con el doctor Del Valle y con el ingeniero Esbarca para ver qué estaban trabajando ellos mismos en las bases de Antártida. Unos trabajos maravillosos, porque no solamente los científicos están investigando en un proyecto específico, sino en varios proyectos a la vez. El doctor Del Valle, por ejemplo, estaba trabajando con la pérdida de las barreras de hielo, la aparición de gas metano, cómo se está perdiendo toda la barrera de hielo en la Antártida. Entonces, bueno, mi primer trabajo específicamente tenía que ver con esos proyectos. Trabajé con un proyecto que se llamó Red y otro proyecto que se llamó Proyecciones. Red trabajaba con un asistente con el cual íbamos extendiendo 80 metros de tul sobre la ladera del glaciar y bueno, intentando tener una metáfora del hombre, el hombre todo vestido de rojo. Mi asistente estaba vestida completamente de rojo, con un tul de 80 metros que iba como desdoblando y estirando por la Antártida. Claro, ¿qué pasa, no? Uno empieza con un proyecto pequeñito, que era 80 metros de tul, y una primera visita a Antártida. Y Proyecciones tiene que ver con dos proyecciones de videos que eran de girasoles y encapsulados, que tienen que ver con cómo nosotros estamos deteriorando nuestro hábitat y nuestro medio. Girasoles fue muy interesante porque proyecté los videos directamente sobre las laderas del glaciar, ¿no? Como sin saber, porque obviamente yo llevaba un equipo, llevaba sonido y un asistente y fuimos solas en realidad, sin otro apoyo, digamos, con todo el material con nosotras mismas. Obviamente toda la base tuvo que apoyar para que eso pueda ser factible, porque bueno, proyectar un video en el medio de la nada, sin cables, sin ninguna posibilidad de conexión, tuvimos que llevar
los equipos para que puedan generar los generadores eléctricos. Y bueno, pudimos proyectar un maravilloso video que fue participativo con la base, porque la gente de la base estuvo subiendo el glaciar, corriendo, saltando, y lo impactante fue ver cómo el video penetraba en el hielo, ¿no? Es como la luz penetraba en el hielo y se proyectaba hacia nosotros. Entonces fue como, la verdad, una fiesta. La idea de estas acciones en la Antártida no es concientizar, porque mi tarea es ser artista, pero sí poder dialogar con el espectador, poder decir qué es lo que está sucediendo, ¿no? Es como poner nuestro granito de arena y decir, bueno, esto está pasando, no todos tienen la posibilidad de viajar a Antártida, entonces es una posibilidad única de poder decir, bueno, estamos aquí, y después poder mostrar el trabajo realizado en diferentes partes del mundo. De hecho, el proyecto fue muy bien recibido, fue presentado en Nueva York, en España, en Inglaterra, y eso dio la posibilidad de continuar con los proyectos de arte en Antártida. El director me dice, bueno, podemos continuar entonces con el proyecto de investigación en arte, y el proyecto de investigación en arte continuó a la par de las investigaciones científicas. Se generó un departamento de arte, del cual me hice cargo, y pudimos generar también la posibilidad de que otros artistas viajen a la Antártida también, generando así una residencia de arte en Antártida. Lo bueno es que yo continué con mi trabajo de artista, y se sumaban todos los años artistas argentinos y extranjeros a este programa. Lo interesante es que luego de las acciones que teníamos en Antártida, hacíamos exhibiciones y armamos un colectivo que sigue hasta el día de hoy, que se llama Surpolar. Surpolar es un colectivo de artistas interesados por el medio ambiente, que han trabajado, algunos en Antártida, de la parte argentina, algunos en otros espacios, han trabajado en espacios que tengan que ver con el agua, con los desiertos, y bueno, y sigue creciendo. Mi trabajo continuó año tras año. Yo viajé 10 años a Antártida y cada año era un proyecto diferente. Entonces continué con el proyecto de metano, que es cómo el metano, las partículas de gas metano salen a la atmósfera. Y eso genera el calentamiento global, se incentiva con estas apariciones de gas metano, y se va deteriorando toda la península antártica. La península antártica, que está cubierta, el permafrost, con una capa de hielo, se empieza a derretir, y es un hielo que ya no, o sea, todo lo que son los glaciares, que es agua natural, agua dulce, se pierden, desaparecen, y ya no podemos recuperarlas nunca más. Entonces, tener noción de esos cambios tan bruscos y son lentos, pero a la vez es como que en 15 años hubo unos cambios tan drásticos que no han pasado en los últimos 500 años. Los estudios del doctor Esbarca trabajan sobre este tema, y bueno, hice toda una serie de acciones y performance en Antártida que se llamaron Metano. Luego viajé al año siguiente y al año siguiente, y cada año era encontrar una Antártida diferente. Es viajar a un lugar donde uno nunca sabe con qué se va a encontrar, cómo va a ser el clima, cómo va a ser la geografía, más allá de que llegaba generalmente a las mismas bases, a la base Marambio, Esperanza, la base Carlini. Y porque los cambios climáticos que se estaban haciendo eran bastante drásticos. Había mucha lluvia en lugares donde nunca había llovido, por ejemplo. La llegada a Antártida es muy interesante porque no se hace comercialmente, digamos. Son solamente en las bases argentinas,
donde estamos trabajando codo a codo con toda la parte militar y con los científicos. Entonces, no hay turistas y no hay gente que no esté haciendo su trabajo, ya sea la gente de la cocina, la gente que está en informática, la gente de traslados. Y los traslados fueron realizados por el Hércules desde la base del Palomar hasta el sur de Argentina y luego ahí hasta Marambio. Y de Marambio por buques hacia las distintas bases. Ha pasado muchas veces que esta logística, que parece muy simple, me tomo un avión, me bajo, me tomo el otro, que estaba planificada para 10 días, podía llevar un mes. Y yo he ido, por ejemplo, para una estadía calculada en un mes y terminé quedándome 2 meses, ¿no? Después no podés volver porque el avión no está, porque el avión se lo han llevado a Haití, como fue un caso, y la logística es lo que es, ¿no? La sensación es extraña porque es como uno está encerrado en un lugar súper abierto, donde no puede salir y donde la cocina está dada por el cocinero cocina y hace la comida para todos y es lo único que hay para comer, ¿no? O sea, no es que no me gustó, me voy a otro lado o quiero hacer otra cosa. La base está totalmente aislada de cualquier otra base y no hay caminos, no hay nada. El agua se hace también, el agua se genera, no hay agua corriente. Entonces se cuida muchísimo el agua, es un patrimonio verdaderamente. Uno tiene la noción real de los cuidados, porque está en una situación extrema de cuidado. Los residuos, por ejemplo, tienen que volver al continente, no se pueden generar residuos, salvo los orgánicos, que sí van quedando, se van, digamos, tratando en un espacio especial, pero el resto de los residuos plásticos vuelven, por supuesto, todos para el continente. Entonces el cuidado es realmente muy, muy a fondo y la conciencia de uno empieza también a despertar, ¿no? A veces uno aquí no se da cuenta lo vertiginoso del movimiento de la vida y genera residuos, genera basuras que no presta atención, ¿no? Antártida es un lugar donde verdaderamente uno se conecta con el medio, pero se conecta con uno, se conecta verdaderamente con el interior. Esto le ha pasado a todos los artistas que han viajado. Por suerte ha habido muchos artistas que han tenido la oportunidad de viajar a Antártida y hacer su trabajo, desarrollar sus proyectos, y a todos les ha pasado este cambio, ¿no? Este cambio rotundo de un antes y un después. Antártida verdaderamente es como un descubrimiento que tiene que ver con un descubrimiento de uno mismo, en principio, y un lugar verdaderamente mágico. Luego los trabajos se fueron conectando también con el mar. Las series que siguen a Metano tienen que ver con el bosque invisible. El bosque invisible es un nombre precioso, metafórico, que le puso el doctor Falkowski, un científico americano, a los bosques de fitoplancton marino, ¿no? Son bosques que absorben el anhídrido carbónico y exhalan oxígeno, y cómo esos bosques que el hombre no ve ayudan a mantener el planeta equilibrado. ¿Qué pasa? Es un bosque que tiene los mismos problemas que los bosques. Si los talamos, nos quedamos sin nuestro hábitat. Y el bosque invisible tiene esa desventaja. Al ser invisible, lo destruimos sin darnos cuenta que lo estamos destruyendo. Entonces, un poco mi trabajo con respecto a ese proyecto fue hacer visible ese bosque invisible y conectarlo con el ser humano, conectarlo con la gente y hacer que ese bosque tenga presencia y gane en magnitud y que se generen conexiones con el hombre y que el hombre respete a ese bosque invisible que no puede ver. Luego del bosque invisible, al año siguiente, vuelvo también a Antártida. Siempre la logística es compleja, es esperar unos días,
tormentas en el medio que de repente uno quiere salir a trabajar y no puede porque hay 10 días de tormenta o 12 días de tormenta y tiene que esperar a que la climatología cambie, que el tiempo se aquiete. Y a veces trabajar rápidamente porque después uno dice, bueno, no sabemos cuánto tiempo bueno tenemos para poder salir a trabajar al campo, al medio, hasta que nos venga a buscar el Hércules o tengamos que ser llevados con el buque. Estuve en el buque Irizar, obviamente antes del accidente que tuvo, que fue tremendo, y navegar entre los glaciares y navegar tomando fotografías y filmando es verdaderamente un ensueño. El trabajo siguiente tiene que ver con las nuevas especies. Nuevas especies se llamó un proyecto que hablaba de las nuevas especies que se generaron en el fondo marino luego que las barreras de hielo, que se acuerdan que hablábamos en el proyecto primero, en el 2005, desaparecieron. Como esas barreras de hielo desaparecen, aparecen en el fondo marino un montón de nuevas especies que el hombre desconocía. Esa fue una ventaja, ¿no? Decir, bueno, se destruyó toda esta barrera de hielo, pero aparece en el fondo unas especies nuevas. Especies vegetales y animales, pero por supuesto microscópicas. Y bueno, nuevamente el encuentro del hombre con esas nuevas especies, ¿no? ¿Qué son esas nuevas especies? Se empiezan a nomenclar, hay varios científicos que estudian conjuntamente y lo que hice fue hacer mis propias especies nuevas y me llevé un grupo de especies que fui generando con unas esferas de tela y bueno, esas esferas de tela de colores fluorescentes fueron puestas en diferentes lugares para generar esas nuevas especies y darle presencia y decir, bueno, acá aparecen esas nuevas especies que estaban en el fondo marino. Hasta todo este momento de mi trabajo, las telas y los colores verdaderamente fuertes y bien saturados fueron siempre mi elección. Elegir telas que tengan bastante absorción de la luz, telas que reflejen colores, telas de colores y de contrastes muy fuertes. Antártida se supone que es blanco, aunque no es todo blanco, porque obviamente el continente antártico es un continente de tierra que está cubierto en algunas partes por glaciares y la nieve está siendo cada vez más escasa, sobre todo en la península, ¿no? Por el tema del calentamiento y el cambio climático. Entonces, la idea de trabajar con colores muy fuertes de contraste era para armar toda una especie de como de escenografía de site specific transitorio para hacer registros de fotografía y video. Esas series de fotografías y video después son llevadas a otros espacios para hacer videoinstalaciones o ser mostradas en fotografías, por ejemplo, montadas directamente. Ese es un poco el procedimiento del trabajo, ¿no? Generar site specific en un espacio determinado, esperar el momento ideal, porque el momento tiene que ser el momento donde la luz esté acorde a lo que me interesa, que haya una magia en el lugar, que haya algo que me interese captar. A veces esa magia no aparece, entonces uno tiene que estar esperando días para que la luz sea o más tenue o más brillante o con un color distinto, porque no aparece o está muy oscuro o está muy luminoso. Antártida tiene un movimiento de luz que es muy brusco, entonces puede haber luces muy, muy fuertes que tampoco ayudan, porque de repente es como una gran luminosidad, te deja enseguecida toda la imagen. Luego de este proyecto, los proyectos siguientes, bueno, fueron trabajar también en el medio más hostil. Normalmente uno sale a trabajar cuando no hay tormenta o cuando hay un clima benigno, cuando sale el sol, cuando el día está precioso. La idea era que Antártida también sea con imágenes que sean fuertes, que sean en el medio de tormenta o en el medio de una sensación de tempestad. Entonces, año tras año iba ajustando, iba llevando cada vez más cantidad de tela. Empecé con una
la primera vez con una tela sola roja de 80 metros y cada viaje iba acumulando más bolsas con tela, más bolsas con tela. Lo bueno es que lo básico es, uno tiene que poder llevar uno mismo lo que lleva a Antártida, ¿no? Entonces todo era, mientras yo pudiera colgarme los bolsos con las telas o arrastrarlos, podía llevar todas las telas que quisiera. Así que en los últimos viajes fueron sumando, sumando y sumando. Organic fue otra serie preciosa que trabajé con distintos diseños textiles que eran también con goma y con distintos acrílicos que se juntaban. Y la idea es cómo esas nuevas especies se iban desarrollando, iban creciendo, iban tomando forma. Solar Storm fue la última serie que trabajé, y Solar Storm tenía que ver con la incidencia de las radiaciones solares sobre la Tierra. Uno de los proyectos que encontré un año muy interesante era que le estaban haciendo a los pilotos unas pruebas para ver qué radiación tenía el cuerpo por estar pasando tan cerca del Polo Sur. Y yo digo, bueno, ¿cómo es esto, no? Entonces le medían las radiaciones en el cuerpo y, claro, las radiaciones estaban en el ambiente. Digo, bueno, yo también estoy absorbiendo radiación y no me entero. Bueno, sí, algo parecido. Y los científicos que estudiaban ese proyecto me contaron, ¿no? que tenían que ver con los vuelos transpolares y cómo esos vuelos fueron después quitados porque pasando muy cerca del polo, en esos vuelos la radiación era muchísimo más alta, cuando había tormentas solares, por supuesto, ¿no? Entonces, bueno, los pilotos y las azafatas empezaron a hacer toda una serie de investigaciones para tener mucho cuidado, sobre todo las azafatas y la esterilidad, y bueno, una investigación bastante a fondo con ese tema. Y todo el proyecto de Solar Storm tiene que ver con estas incidencias de radiaciones que en el futuro se estudiarán y se verá verdaderamente qué es lo que ha sucedido, ¿no? Con Solar Storm también llevé, no recuerdo exactamente cuántos metros y metros de tela, pero serían, no sé, 500 más o menos metros de tela, de diferentes telas. Ahí yo llevé las telas dobladas, totalmente en bolsos, y llevé cosas para coser y las bordé perfectamente para hacer una instalación. Todo el proyecto de Antártida terminó con Solar Storm. Después, por suerte, continué mi nuevo proyecto en Cantabria, me mudé al norte de España y empecé un nuevo proyecto que tiene que ver con arte en el origen. Continúo, por supuesto, con el arte en la naturaleza y descubrir las cuevas rupestres y las cuevas y el arte rupestre y el arte paleolítico que uno había estudiado o que yo había estudiado tantos años antes en la Escuela de Bellas Artes y que verdaderamente no sabía absolutamente nada. Un descubrimiento fantástico que si tienen oportunidad alguna vez no pueden dejar de visitar y de sentir y de vibrar con esas cuevas de arte rupestre. Y bueno, y la idea es continuar después de esa experiencia profunda del arte rupestre en los espacios maravillosos que tiene Cantabria. Marismas, playas, acantilados, montañas, todo en 60 kilómetros a la redonda, donde es un espacio de maravillas para desarrollar nuevas presencias de arte en el medio natural. Hola, sí, quería saber si fue la primera vez que se hizo esta, de alguna manera, fusión de miradas quizás tan opuestas, que era la racional científica y la sensitiva de los artistas, ¿no? Porque el científico seguramente dice qué ves y el artista decía qué percibís. ¿Fue la primera vez que se hizo? Yo me imagino que habrá habido otras experiencias, evidentemente, y los mismos científicos a veces son también un poco artistas y han trabajado ellos mismos con arte, pero yo creo que en el caso mío en particular es una percepción muy directa de trabajo codo a codo y, bueno, debe haber habido algunas otras experiencias posiblemente. ¿Cómo eran las exposiciones? Porque imagino que también en forma conjunta. Sí, bueno, algunas participaban los científicos, sobre todo con algunas
algunos estudios, algunas presencias, presentaciones de PowerPoint que combinaban con instalaciones, o también algunos científicos que hicieron cuentos, por ejemplo, y los colgábamos en una instalación de cuentos, porque los científicos también tenían una faceta interesante y verdaderamente el trabajo empezó a crecer y a fusionarse de una manera muy, muy linda. Hola, ¿qué tal? Hola. Soy Santiago y me intriga saber en relación al arte, a las fotografías, ¿por qué toma mayor protagonismo los colores, teniendo en cuenta que se estaba mostrando también en la Atlántida? Tú dices por qué tiene más protagonismo el color, sí. por sobre el paisaje. Exacto, sí, gracias. Porque la idea, justamente, yo no me considero fotógrafa como tal, ¿no? Me considero artista en mi formación. Y la idea era no tener una fotografía o un trabajo que me presente a la Antártida como tal, sino generar una imagen nueva que sea sobre el trabajo en la Antártida, pero que no sea la imagen del paisaje antártico exclusivamente. Hay mucha gente que trabaja en esa área y la respeto perfectamente, pero es como distinto. Me interesaba más tener como un diálogo diferente y generar una imagen nueva en un espacio distinto. Muchas gracias.